Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es cocientes notables. Cocientes notables son aquellos cocientes que se pueden obtener en forma directa, sin necesidad de efectuar la operación de la división. Las divisiones indicadas que dan el origen a estos cocientes notables son de la forma x elevado a la n más menos a elevado a la n. Todo esto sobre x más menos a, donde n pertenece a los números naturales y n tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 2. Observar que el residuo tiene que ser igual a 0. Veamos algunas propiedades. Del cociente notable x a la n más menos a la n, todo esto sobre x más menos a, el número de términos del cociente notable será el exponente n. Tener presente que el exponente n me va a indicar el número de términos de mi cociente. También tengo el cociente notable x a la m más menos a la n, todo esto sobre x a la p más menos a elevado a la q. En un cociente notable se cumple lo siguiente, que la división entre los exponentes que contienen la misma variable, en este caso m sobre p, va a ser igual a n sobre q. Tener presente eso. La división de los exponentes que contienen la variable tienen que ser iguales. Y a su vez eso me va a dar el número de términos del cociente para mí, cocientes notables. Tener presente esa relación. Vamos a ver la fórmula de los cocientes notables. Tenemos el caso 1. En este caso, cuando el exponente n es par o impar. Yo tengo la forma x elevado a la n menos a elevado a la n, todo eso sobre x menos a. Cuando yo tengo esta forma, mi desarrollo para ese cociente notable sería de la siguiente forma. Sería el primer término que viene a ser x y el segundo término que viene a ser a. Tomo el primer término x, elevado el exponente a su respectivo exponente menos 1. En este caso sería n menos 1. Más, el siguiente sería x elevado a la n menos 2, multiplicado por el segundo término que es a. En este caso el valor de a empieza con el exponente 1. Y de aquí a partir hacia adelante, yo tengo que observar que el exponente de la variable x, que es el primer término, va a empezar a disminuir. Y el exponente del segundo término, que es a, va a empezar a aumentar. Todos esos aumentan y disminuyen en una unidad. Entonces, yo tendría que x elevado a la n menos 1 más x elevado a la n menos 2 por a, más x elevado a la n menos 3 por a al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es a elevado a la n menos 1. Veamos un ejemplo. Antes de continuar los ejemplos, tener presente que en este caso los signos van a ser más, siempre y cuando estos valores del dividendo y divisor sea una operación de resta. Si son resta, todos los signos que va a contener mi cociente van a ser signos positivos. Tener presente eso. Veamos acá el ejemplo. X al cubo menos a al cubo, todo esto sobre x menos a. Haciendo que esta es la forma de un cociente notable, esto va a ser su desarrollo, va a ser de la siguiente forma. Sería el primer término que es x al cubo, en este caso al exponente se le resta menos 1, sería x al cuadrado. Más, empiezo a disminuir el valor de x. Si es x al cuadrado, le toca x a la 1. Y acá se le agrega el segundo término elevado a la 1, en este caso a la 1. Luego el siguiente sería, como es x a la 1, el siguiente sería x a la 0, entonces ya no considera. El siguiente sería a la 1, luego seguiría a elevado al cuadrado. Este exponente de 3 me indica cuántos términos hay, entonces yo observo que hay 3 términos. Entonces ahí termina mi cociente notable para esta forma. Otro ejemplo, x a la 4 menos a la 4 sobre todo esto sobre x menos a. Esto va a ser igual, primer término que es x elevado a la 4 menos 1 que es 3, más x al cuadrado, más x a la 1 y así sucesivamente, empieza las x a disminuir. El valor de a, que es el segundo término, se coloca en el segundo término y sería a la 1. Todo esto más a al cuadrado y luego a al cubo. En este caso observamos que tiene 4 términos, donde su exponente aquí es 4. Recuerda que el exponente me indica cuántos términos hay. De la siguiente forma, x a la 5 menos y a la 5 sobre x menos y. Comenzamos. Primer término sería x a la 4 más x al cubo multiplicado por y a la 1, más x al cuadrado por y al cuadrado, más x a la 1 por y al cubo, más y a la cuarta. Tener presente aquí, no te olvides que las variables, los exponentes de x van a empezar a disminuir hasta llegar a 0. En este caso hasta x a la 1 y el siguiente x a la 0,
ya no se considera. De la misma forma, el valor de y, que es el segundo término, va a empezar a aumentar. X a la 1, X a la 2, X a la 3, hasta llegar a X a la 4. Y no olvidarse que el exponente 5 me va a indicar cuántos términos va a haber en el cociente. Veamos caso 2. Cuando el exponente n es impar y tengo la forma x a la n más a la n. Todo esto sobre x más a. La descomposición es parecida a la anterior. Comenzamos con el primer término, que es x, sería x elevado a la n menos 1, empieza a disminuir de 1 en 1. Como acá ambos son más, empezamos a intercalar los signos, menos más y así sucesivamente. Si acá sería menos, seguimos x elevado a la n menos 2, recuerda que las x disminuyen el exponente de 1 en 1, todo eso multiplicado por a, que es el segundo término, luego más x elevado a la n menos 3 por a al cuadrado. En este caso, el segundo término a, los exponentes aumentan de 1 en 1, hasta llegar a más a elevado a la n menos 1. Veamos algunos ejemplos. Tengo x al cubo más a al cubo sobre x más a. En este caso, como ambos son signos positivos, se intercalan los signos. Tendría, como tengo x, el primer término es x al cubo, mi desarrollo sería x al cuadrado, menos x a la 1 multiplicado por a. Todo esto más a, que era a la 1, ahora es a al cuadrado. Tengo otro ejemplo. X a la quinta más a la quinta sobre x más a. Empezamos. Sería x a la cuarta menos, recuerda que empezamos con menos para este segundo caso, x al cubo por a, más x al cuadrado por a al cuadrado, menos x por a al cubo más a la cuarta. Recuerda que los exponentes de x empiezan a disminuir de 1 en 1 y los exponentes de a empiezan a aumentar de 1 en 1. Observo que aquí hay 5 términos, lo que me indica el exponente 5. X a la 7 más y a la 7 sobre x más y. Comenzaríamos a desarrollar x a la 6 menos x a la 5 por y, más x a la 4 por y al cuadrado, menos x al cubo por y al cubo, más x al cuadrado por y a la cuarta, menos x por y a la quinta, más y a la sexta. Observamos que hay 6 términos, lo que me indica el exponente de cada una de estas variables. Veamos el caso 3. Cuando n es par y tengo la forma x a la n menos a la n, todo esto sobre x más a. Igual, de la misma forma, cuando tengo menos y más, intercalo los signos. Empezaría con x elevado a la n menos 1 menos x elevado a la n menos 2 por a, más x elevado a la n menos 3 por a al cuadrado, menos hasta llegar al último valor, que es el segundo término a elevado a la n menos 1. Veamos acá un ejemplo. X a la cuarta menos a la cuarta sobre x más a. Como es menos y más, intercalamos los signos. Sería x al cubo menos x al cuadrado por a, más x elevado a la 1 por a al cuadrado, menos a elevado al cubo. El exponente me diga que hay 4, o sea, va a haber 4 términos. Tenemos otro ejemplo. X a la 6 menos a la 6 sobre x más a. Comenzamos. X a la 5 menos x a la 4 por a, más x al cubo por a al cuadrado, menos x al cuadrado por a al cubo, más x a la 1 por a la cuarta, menos a elevado a la 5. Este exponente 6 me indica cuántos términos va a tener mi cociente. Tener presente que cuando es menos más, se intercalan los signos. De la misma forma, x a la 8 menos y a la 8 sobre x más y. Su desarrollo sería x a la 7 menos x a la 6 por y a la 1, más x a la 5 por y al cuadrado, menos x a la 4 por y al cubo, más x al cubo por y a la 4, menos x al cuadrado por y a la 5, más x por y a la 6, menos y a la 7. Observamos que hay 8 términos, ya que el exponente de este cociente es 8. Veamos el caso 4. En el caso 4, eso viene de una división inexacta. En otras palabras, cuando yo tengo la forma x a la n más a a la n, todo esto sobre x menos n, cuando yo tengo esta forma, cuando tengo una suma entre una diferencia, siempre eso va a obtener un residuo. Y el desarrollo del cociente es de la misma forma que las anteriores. Sería x elevado a la n menos 1 más x elevado a la n menos 2 por a, más x elevado a la n menos 3 por a al cuadrado, más hasta llegar a a elevado a la n menos 1. Tener presente que cuando tengo esta forma, los signos van a ser positivos. A este le vamos a agregar el residuo, que va a ser igual a 2 multiplicado por el segundo término con su respectivo exponente, o sea 2 elevado a la sobre n, sobre x menos
a, o sea, el mismo divisor que contiene mi cociente notable. Veamos acá un ejemplo. Tengo x a la cuarta más a la cuarta sobre x menos a. Haciendo mi desarrollo de cociente notable sería x al cubo más x al cuadrado por a más x por a al cuadrado más a al cubo. A este le agrego residuo, que es 2 veces el segundo término, que es a la cuarta, sobre el cociente, el divisor, que es x menos a. Tenemos otro ejemplo, x a la 5 más a la 5 sobre x menos a. Haciendo el desarrollo sería x a la 4 más x al cubo por a más x al cuadrado por a al cuadrado más x por a al cubo más a la cuarta, más el residuo, que es 2 veces a la quinta sobre x menos a. También tengo otra forma, x a la 8 más y a la 8 sobre x menos y. Sería igual a x a la 7 más x a la 6 por y más x a la 5 por y al cuadrado más x a la 4 por y al cubo más x al cubo por y a la 4 más x al cuadrado por y a la 5 más x por y a la 6 más y a la 7 más 2 veces y a la 8 sobre x menos y. Vamos a ver ahora la fórmula para hallar el término general. Se llama así a un término cualquiera del cociente notable y se representa por t de k. La fórmula para obtener el término general viene de la siguiente forma. Si tengo mi cociente notable x a la n más menos a la n, todo esto sobre x más menos a, mi fórmula para hallar el término general va a ser igual a t de k, que es igual a un signo, dependiendo si es positivo o negativo, por el valor del primer término, que es x, elevado a la n menos k. Todo eso multiplicado por k menos 1. Tener presente que k me va a indicar el lugar del término, x y a vienen a ser los términos del divisor o denominador, n va a ser el exponente que se repite en el dividendo. Veamos acá unas reglas para determinar el signo de la forma. Entonces, para determinar el signo de un cociente notable tenemos la primera forma. X a la n menos a la n sobre eso sobre x menos a. En este caso observo que el divisor es x menos a. Si en el caso de que el divisor es x menos a, simplemente el signo que le va a corresponder a esta fórmula va a ser positivo. Y mi fórmula sería t de k, que es igual a x elevado a la n menos k por a elevado a la k menos 1. Si yo tengo la forma del divisor, que es una resta, o sea, una diferencia, aplico esta forma. Y si tuviera la forma x a la n más a la n sobre x más a, y x a la n menos a la n sobre x más a, y observo que el divisor es x más a, es una suma. Si observo que el divisor es una suma, aplico la siguiente fórmula. T de k, que es igual a menos 1, elevado a la k menos 1, todo esto por x elevado a la n menos k por a elevado a la k menos 1. Si te percatas, casi es parecido a la fórmula. Lo único que se le agregó es el menos 1 elevado a la k menos 1. Esta fórmula se usa cuando el divisor es una suma. Y la fórmula de acá se usa cuando el divisor es una diferencia. Tener presente eso al momento de hallar o usar mi fórmula para el término general. Veamos acá algunos ejemplos. Me piden hallar el sexto término de x a la 12 menos a la 12 sobre x más a. Vamos haciendo su desarrollo. Entonces yo observo aquí que el valor de n, que es el exponente, es 12. Y el valor de k va a ser 6 porque me piden el sexto término. Observo que el divisor es x más a. Como es x más a, uso la siguiente fórmula. T de k, que es igual a menos 1 elevado a la k menos 1. Todo esto por x elevado a la n menos k por a elevado a la k menos 1. Donde x es el primer término y a es el segundo término. Entonces desarrollaría el sexto término, sería igual a menos 1 elevado a la k, que vale 6, menos 1 por x elevado a la n, que vale 12, menos 6, que es k. Todo eso por a elevado a la k menos 1, donde k vale 6, en este caso menos 1. Sería 6 menos 1, 5. Sería menos 1 a la 5 por x, que es igual a 12 menos 6, 6. Y a elevado a la exponente, que es 6 menos 1, 5. Menos 1 a la 5 es negativo y me quedaría menos x a la 6 por a la 5. Entonces sería el sexto término de mi cociente notable del ejemplo 1. Vamos al ejemplo 2. Me dicen calcular el término 17 en el cociente notable x a la 120 menos y a la 180 sobre x al cuadrado menos y al cubo. Cuando tengo esta forma, cuando tengo este cociente notable, hay que dar la forma del
divisor. En este caso el x al cuadrado y el cubo debe contener en el dividendo. Entonces lo que yo haría es colocar el x al cuadrado y al cubo. Y elevarlo a un exponente para obtener lo que se muestra en mi dividendo. En este caso, de x al cuadrado para obtener 120 sería x al cuadrado elevarlo todo eso a la 60. Porque potencia y potencia los exponentes se multiplican. 2 por 60, 120. De la misma forma, y al cubo lo elevo a exponente 60. 3 por 60, 180. Entonces ya tendría la forma para mi cociente notable. Vamos a hallar el término 17. Entonces, siendo el exponente en este caso 60, n sería igual a 60. Y el valor de k va a ser 17. En este caso observo que se está restando. Y como es una diferencia el divisor, solamente el signo que le corresponde va a ser más. Entonces aplicaría la primera fórmula. Término 17, acá corrijan, debe ser 17, va a ser igual a x al cuadrado, todo eso, recuerda que el primer término es x al cuadrado y el segundo término es y al cubo. Sería x al cuadrado elevado a la n menos k, donde n vale 60 y k 17, sería 60 menos 17. Todo eso por y al cubo, todo eso elevado a la k menos 1, donde k es 17, sería 17 menos 1. Desarrollando esto tendría que el término 17 va a ser igual a x elevado a la 86 por y elevado a la 48. Acá tenemos una pequeña nota. Si el divisor es igual a x menos a, en este caso todos los términos del cociente notable son positivos. Pero si el divisor viene a ser una suma x más a, se tiene que el término del lugar impar son positivos y los términos del lugar par son negativos. Es una forma para analizar lo que se ha visto anteriormente. Podemos usar la fórmula o simplemente tener este criterio para su desarrollo. Para aplicar las fórmulas de la división se debe tener en cuenta la forma del cociente notable. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total va a haber 9 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 97, la 1, la 3 y la 4. Y de la página 98, la 1, la 3, la 5 y la 7. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1, me dicen efectuar. Entonces vamos a efectuar estos cocientes notables. Tenemos 36x a la 4 menos 25y al cuadrado sobre 6x al cuadrado menos 5y. Para yo aplicar mis fórmulas para cociente notable, tengo que darle la forma. Tengo que poner el valor que está en el divisor, tiene que estar en el dividendo. Entonces vamos a darle la forma. Entonces todo esto va a ser igual. Vamos a poner los valores que están en el divisor en la parte del dividendo. Entonces tendría que colocar 6x al cuadrado y también tengo que colocar 5y. Como están restándose, sigo colocando el signo. Entonces ya tengo los valores que están en el divisor en la parte del numerador. En el dividendo. Una vez que están en el dividendo, vamos a darle la forma del que me dan el ejercicio. En este caso, el 6x al cuadrado le tengo que convertir a 36x a la 4. 5y lo tengo que convertir a 25y al cuadrado. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente elevando a un exponente dado. Ambos lo voy a elevar a un exponente dado. Entonces, tengo que buscar 6x al cuadrado elevado a un exponente para obtener 36x a la cuarta. Y observo aquí que va a ser al cuadrado, porque 6 al cuadrado 36 y x al cuadrado elevado al cuadrado sale x a la 4. De la misma forma, 5y debo elevar un exponente para obtener 25y al cuadrado. Entonces lo que iba a hacer acá es elevarlo al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y al cuadrado, simplemente y al cuadrado. Entonces ya tengo la forma del ejercicio que me dan. Entonces escribo parte del divisor, que es 6x al cuadrado menos 5y. Una vez que ya tengo la forma de mi cociente notable, voy a desarrollar eso. Esto va a ser igual. Recuerda, por las fórmulas de cociente notables, estos exponentes se empiezan a disminuir de uno en uno. Comenzaría con el primero, que sería 6x al cuadrado. Se copia todo eso, 6x al cuadrado, todo eso elevado al exponente menos 1. En este caso, exponente 2 menos 1, simplemente se escribe 1. Luego, como ambos son menos y menos, todo va a ser más. Coloco más el siguiente valor, que en este caso es 5y.
sería 5y, o sea, todo eso se escribe elevado a un exponente 1 menos del exponente dado. O sea, en este caso, si es 2, se escribe 1 menos, sería elevado a la 1. Entonces, yo ya tendría mi cociente notable. Sería 6x al cuadrado elevado a la 1 es 6x al cuadrado más 5y elevado a la 1, simplemente 5y. Y tengo la resolución para la primera parte del ejercicio número 1. Ahora tenemos 8x al cubo más 27y al cubo, todo esto sobre 2x más 3y. Entonces, para desarrollar esto hay que darle la forma del cociente notable. Para eso, tengo que tener los valores del divisor, lo debo tener en el dividendo. Entonces, voy a escribir en la parte del dividendo 2x y 3y. Como están sumando, le coloco más. Ahora, una vez que ya tengo esos valores en el divisor, en el dividendo, voy a convertirlo en el dato que me dan, en el ejercicio que me dan. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir 2x a 8x al cubo y 3y a 27y al cubo. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente elevando a un exponente dado. A ambos le voy a elevar a un exponente. Tenemos que convertir 2x a 8x al cubo. ¿A qué exponente sería? 2x elevado a un exponente 3, obtengo 8x al cubo. Sería 2 al cubo, 8. Y x al cubo, x al cubo. De la misma forma 3y. Sería un exponente 3 para tener 27y al cubo. Sería 3 al cubo, 27, y y al cubo, simplemente me queda y al cubo. Entonces ya tengo la forma del cociente notable. Abajo escribo lo que corresponde al divisor. 2x más 3y. Ahora vamos a desarrollar esto ya que tengo el cociente notable. Empezamos. Este exponente 3 me indica cuántos términos va a haber. Como es 3, va a haber 3 términos. Tener presente eso. Empezamos con el primer término, que es 2x, 1 menos que el exponente dado. Si es 3, ahora eso se eleva a un exponente 3 menos 1, que viene a ser 2. Recuerda que es 1 menos. Como los signos son, ambos tienen más, se intercalan los signos aquí en el resultado. Ahora va a ser menos, más, así sucesivamente. Continuamos. Si ya comencé con 2x al cuadrado, otra vez vuelvo a escribir 2x, pero esta vez 1 menos del exponente dado. En este caso, como es 2, ahora es 1 menos, sería menos 1. Y este valor le multiplico por el otro término, que es 3y. Eso también, pero en este caso este segundo término se empieza también de la unidad. En este caso sería la 1. Como ahora puse menos, ahora le toca más. 2x elevado a la 1 ya no se vuelve a escribir porque el siguiente sería 0. Entonces sería 2x a la 0, 1, ya no se escribe. El siguiente que se escribe es 3y. Sería simplemente 3y, ahora aumentando de 1 en 1. Si acá es a la 1, ahora debe ser a la 2. Como te puedes percatar, acá se deben escribir los términos con su respectivo exponente menos 1. Si esto es 3, debe terminar en 2. Y también percato que hay 3 términos. Como son exponente 3, debe haber 3 términos. 1, 2 y 3 términos. Entonces, yo tengo el desarrollo de mi cociente notable. Esto que va a ser igual. Tendría 2x al cuadrado, simplemente 2 al cuadrado, 4. Y x sería elevado al cuadrado. Menos. Tengo 2x por 3y. 2 por 3, 6. Y x por y, simplemente me queda xy. Más 3y al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Y y sería al cuadrado. Entonces yo tengo el desarrollo para ese cociente notable. Vamos a continuar con el siguiente cociente notable. Tengo 64x al cubo más y a la 9 sobre 4x más y al cubo. Entonces, primer paso, hay que darle la forma de cociente notable. Los valores que están en el divisor tienen que estar en el dividendo. Entonces lo colocamos. Tendría 4 de la x y y al cubo. Como está sumando, le coloco más. Ahora, para darle la forma, a eso tengo que elevarlo a un determinado exponente. Veamos, ¿a qué exponente sería? 4 a un exponente para obtener 64x al cubo. Como observo que es x al cubo, este x tendría que también elevarse al cubo. 4 al cubo 64 y x al cubo, no hay problema ahí. 3 elevado al cubo, debo tener y a la 9. Para obtener eso simplemente le elevo al cubo, porque hago potencia de potencia, o sea, se multiplican los exponentes, obtengo 9.
Entonces yo ya tengo la forma de mi cociente notable. Todo esto sobre el divisor, que es 4x más y al cubo. Ahora vamos a desarrollar esto. Me indica que el exponente es 3, o sea, voy a tener 3 términos. Empezamos. El primer término, que es 4x, esto se va a elevar a su determinado exponente menos 1. Como es 3, menos 1, 2. Y empieza a disminuir de 1 en 1. Como ambos son más, como ambos están sumando, se intercalan los signos. Va a empezar con menos, luego más, menos, más. Así sucesivamente. Tenemos 4x al cuadrado. Luego volvemos a escribir 4x. Ahora multiplicado por el otro término, que es y al cubo. Recuerda que como está repitiendo el 4x, eso disminuye el exponente de 1 en 1. Si esto es 2, ahora debe ser elevado a la 1. Y el valor del siguiente término, que es 3y al cubo, eso empieza a aumentar de 1 en 1. Acá también debe ser a la 1. Y empieza a aumentar después de 1 en 1. Si es menos, ahora le toca más. Este valor 4x a la 1, disminuyendo, sería la 0. Y cualquier número a la 0 siempre es 1. Entonces le tocaría el segundo término. Sería y al cubo. En este caso elevado a 1 más del exponente. Si hay 1 más sería 2. Como yo tengo 3 términos, ahí termina el desarrollo. Vamos a desarrollar esta parte. Tendría 4x al cuadrado, sería 4 al cuadrado 16. X al cuadrado, simplemente x al cuadrado. Menos 4. Recuerda, 4x a la 1 es el mismo. Y al cubo a la 1 es el mismo valor. Ahí no hay problema. Sería 4x por y al cubo. Más y al cubo elevado al cuadrado. Potencia y potencia, los exponentes se multiplican. Sería y elevado a 3 por 2, 6. Entonces ya tengo el desarrollo para mi cociente notable. Ejercicio número 2. Me dice, desarrolla. Entonces vamos a empezar a desarrollar los cocientes notables. Tengo x a la 10 menos 32y a la 5 sobre x al cuadrado más 2y. Para desarrollar, tengo que tener los valores que están en el divisor, lo tengo que tener acá en el dividendo. Entonces vamos a dar la forma para el cociente notable. Entonces esto va a ser igual. Vamos a escribir estos valores en la parte del dividendo. Sería x al cuadrado y 2y. Como está restando, coloco menos. Ahora, una vez que ya tengo estos valores, vamos a darle la forma. Tengo que tener x a la 10 y 32y a la quinta. Para obtener eso, tengo que elevarlo a un determinado exponente. X al cuadrado elevado a un exponente para obtener x a la 10. Debe ser entonces x a la 5, porque aplico potencia a potencia, 5 por 2, 10. 2y elevado a un exponente para obtener 32y a la 5. Como observas que hay un y a la 5 y acá tengo y a la 1, simplemente sería un exponente 5. 2 a la 5, 32. Y a la quinta, simplemente y a la quinta. Entonces ya tengo la forma para mi cociente notable. Abajo escribimos los mismos valores, x al cuadrado más 2y. Como están con signo menos y más, va a intercalarse los signos. Tener presente eso. Empezamos. El primer término es x al cuadrado. Recuerda que se coloca el primer término, 2x al cuadrado. Todo eso elevado a un exponente, al exponente dado menos 1. Si es 5, ahora debe ser menos 1, 4. Tener presente que como es exponente 5, va a haber 4 términos. Entonces ya terminé con el primero. Como es menos y más, los signos se intercalan. Empiezo con menos. Continúo el mismo término, que es x al cuadrado, pero ahora con el exponente menos 1. En este caso 4, menos 1, 3. Empieza a disminuir los exponentes. Multiplico el segundo término, que es 2y. Sería 2y, pero eso debe ser exponente, ¿no? Y este término va a empezar a aumentar sus exponentes de 1 en 1. Si tengo menos, ahora le toca más. Escribo el mismo valor, x al cuadrado, pero ahora con su exponente 3 menos 1. Sería el cuadrado. Por el siguiente, que es 2y, elevado ahora es 1, ahora le toca 2. Si es menos más, ahora le toca menos. Sería el mismo valor, x al cuadrado, ahora le toca x al cuadrado. Está disminuyendo 4, 3, 2 y acá sería a la 1. Todo esto por 2y al cuadrado, ahora sería 2y al cubo. Entonces acá lo completo, sería aquí, si está menos, ahora le toca más. Como es x al cuadrado, está a la 1, el siguiente sería x al cuadrado a la 0, y eso ya no se considera. Entonces me quedaría simplemente el segundo término, que es 2y elevado a 1 más de su exponente. Si es 3, ahora es 4. Contemos cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí termina el desarrollo del cociente notable.
Vamos a operar estos ejercicios. Vamos a operar el desarrollo. Tenemos x al cuadrado a la cuarta. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 4, 8. Menos. Tengo 1 y 2. 1 por 2, 2. Sería x al cuadrado al cubo. Eso sería x, potencia de potencia, 3 por 2, 6. Y a la 1, simplemente y. Continúo más. Tengo x al cuadrado al cuadrado por 2y al cuadrado. Este 2 al cuadrado va a ser 4. Se lo coloco acá. Tengo x al cuadrado, potencia de potencia sería x, 2 por 2, 4. Y y elevado al cuadrado, menos. Tengo 2 al cubo y. Sería 2 al cubo, 8. Por 1, simplemente sería 8. Tengo x al cuadrado elevado a la 1, simplemente es x al cuadrado. Y y al cubo. Más 2y elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta, eso es 16. Y y elevado a la 4. Entonces ya tengo el desarrollo para este cociente notable. Continuamos con los cocientes notables. Acá tengo x elevado a la 40 más y elevado a la 25 sobre x a la 8 más y a la 5. Tener presente que para poder desarrollar mi cociente notable debo darle la forma. Estos valores que están en el divisor lo tengo que poner en el dividendo. Tendría que x a la 8 y y a la 5. Como está sumando, le coloco más. Ahora, una vez que tengo esto, debo darle la forma. Entonces, x a la 8 lo debo elevar a un exponente dado. Y a la 5 también lo tengo que elevar a un exponente dado. X a la 8 para obtener x a la 40. Lo elevo a un exponente que va a ser 5, porque 8 por 5, 40. Y a la 5 elevado a un exponente para obtener y a la 25. Simplemente va a ser 5. 5 por 5, 25. Entonces ya tengo la forma de mi cociente notable. Vamos a desarrollarlo. Entonces esto va a ser igual. Vamos a trabajar con los dos términos. X a la 8 a un exponente que es en este caso 5 menos 1. Entonces sería 4. Tener presente que va a tener 5 términos. Como ambos son más, se intercalan los signos. Menos, más, menos, más. Entonces acá debería ser menos. Siguiente valor, de nuevo x a la 8, pero con uno menos en el exponente. Si este es 4, ahora es 3. Multiplicando por el siguiente término, que es y a la 5. Todo eso elevado a la 1. Este valor va a empezar a aumentar de 1 en 1. Continuamos, si es menos, ahora es más. Sería otra vez x a la 8, pero con el exponente disminuyendo de 1 en 1. Si es 3, ahora es 2. Y el valor de y a la 5 aumentando el exponente. Si es 1, ahora es 2. Si es más, ahora es menos, igual. X a la 8 elevado, disminuyendo los exponentes. Si es 2, ahora es 1. Por y a la 5 aumentando el exponente. Si es 2, ahora es 3. Ahora, acá es menos, acá es más. X a la 8 a la 1, si está disminuyendo, sería x a la 8 a la 0. Eso se convierte en 1. El siguiente término simplemente sería y a la 5. Todo eso elevado. Si es 3, aumentando, sería 4. Observamos que hay 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Entonces ahí termina el desarrollo. Ahora vamos a operar ese desarrollo. Tendría que x a la 8 elevado a la 4. Potencia de potencia tendría que x elevado a la 32. Menos, sería potencia de potencia, sería x elevado a 8 por 3, 24. Por y elevado a 5 por 1, 5. Más, también tengo acá x elevado a la 8 y a su vez elevado a la 2. Potencia de potencia sería 8 por 2, 16. Por y, potencia de potencia, tendría 5 por 2, también 10. Menos, x a la 8 elevado a la 1 se mantiene, x a la 8. Sería y, potencia de potencia, 5 por 3, 15. Más, potencia de potencia, tendría y elevado a 5 por 4, 20. Entonces ya tengo el desarrollo de mi cociente notable. Ejercicio número 3. Me dice, hay el término 60 de mi cociente notable x a la 80 menos y a la 80 sobre x menos y. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a copiar mi cociente notable. X a la 80 menos y a la 80, todo esto sobre x menos y. Observamos que tiene la forma de cociente notable. El x está acá, x elevado a la 80, y este y también está aquí elevado a la 80. O sea, no hay problema ahí. Entonces,
A mí me piden hallar el término 60. Tener presente que para hallar mi término 60 tengo que usar una fórmula. Para eso necesito saber el valor de k, que en este caso va a ser 60, y el valor de n, que va a ser el exponente, que es 80. Entonces, aplicando mi fórmula, tendría término de k que va a ser igual. En este caso, como ambos son menos, el signo que le corresponde va a ser más. Entonces colocaría el primer término, que es x elevado a la n menos k. Por el segundo término, que es y elevado a la k menos 1. Ahora vamos a reemplazar. Me piden allá el término 60 y esto va a ser igual a más. Recuerda que el signo es más. X elevado a la n, que es 80, menos k, que es 60. Todo esto por y elevado a la k, que es 60, menos 1. Entonces el término 60 va a ser igual. Como es positivo, ya no lo coloco acá el signo. Simplemente me quedaría x elevado a 80 menos 60, 20. Por y elevado a 60 menos 1, 59. Entonces ya tengo el término 60, que viene a ser x a la 20 por y a la 59. Entonces eso va a ser el desarrollo de mi ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, hallar el noveno término de mi cociente notable. Bien, hallar el noveno término de mi cociente notable, x a la 60 menos y a la 36 sobre x a la 5 menos y a la 3. Observamos que aquí sí tenemos que darle la forma de mi cociente notable, que el x a la 5 y y al cubo deben estar en la parte del dividendo. Entonces, dando la forma, vamos a colocar los valores que están en el divisor, vamos a colocarlo en el dividendo. Tendría x a la 5 y y al cubo. Como está restándose, le coloco menos. Una vez que teníamos eso, ¿qué hacíamos? Le elevábamos a un exponente dado para obtener los valores del dividendo. Tengo x a la 5 y debo tener x a la 60. Entonces lo elevo a la 12. 5 por 12 es 60. Y al cubo lo tengo que convertir a y a la 36. Igual elevado al 12. 3 por 12, 36. Entonces ya tengo la forma de mi cociente notable. Abajo sería x a la 5 menos y al cubo. Entonces vamos a hallar el término 9. Me piden hallar el término 9. Para eso necesito saber los valores de k, que en este caso va a ser 9, y el valor de n, que va a ser el exponente, que es 12. Aplicando mi fórmula, tendría, la fórmula que voy a aplicar va a ser t de k, va a ser igual. Como ambos son menos, k le corresponde simplemente el signo más. Y tendría el primer término, que es x a la 5, recuerda que esto va a ser el primer término, eso elevado a la n menos k. Todo eso multiplicado por el segundo término, que es y al cubo, todo eso elevado a la k menos 1. Entonces, reemplazando, tendría que el término 9 va a ser igual a más el primer término, que es x a la 5, todo eso elevado a la n, que vale 12, menos k, que vale 9. Todo eso por y al cubo elevado a la k, que vale 9, menos 1. Tendría que el término 9 va a ser igual. El más yo no lo coloco porque ya se sobreentiende que es signo positivo. Tendría que x a la 5, todo eso elevado a 12 menos 9, 3. Y esto sería y al cubo elevado a 1 menos 9 menos 1, 8. Entonces, desarrollando, tendría que el término 9 va a ser igual. X a la 5 elevado al cubo, potencia de potencia, tendría que x elevado a 5 por 3, 15. Por y, igual, y al cubo elevado a la 8, potencia de potencia, tendría 3 por 8, 24. Entonces el término 9 para mi cociente notable va a ser x a la 15 y a la 24. Ese valor va a ser positivo. Esa es la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hallar el término 15 de mi cociente notable x a la 23 menos y a la 46 sobre x menos y al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder hallar mi término 15, necesito darle la forma del cociente notable. En este caso, x, si está en la parte superior, o sea, en el dividendo, el valor de y al cuadrado lo debo tener aquí. Entonces, dando la forma, tendría que x y y al cuadrado. En este caso no hay problema con el x, simplemente se eleva a la 23.
como es signo menos, acá va a ser menos. El y al cuadrado hay que convertirlo a y a la 46. Entonces, para convertir a la 46 sería elevado a la 23, porque 2 por 23, 46. Todo esto sobre el valor de x menos y al cuadrado. Entonces ya tengo la fórmula de mi cociente notable. A nosotros nos piden hallar término 15. Entonces, el valor de k va a ser en este caso 15, n, que es el exponente, va a ser 23. Vamos a aplicar nuestra fórmula. La fórmula sería t de k, que va a ser igual. Como ambos son menos y menos, el signo que le corresponde va a ser más. Entonces tendría el primer término, que es x, elevado al exponente n menos k. Y el segundo término es y al cuadrado, todo eso elevado a la k menos 1. Entonces tendría que el término, en este caso 15, va a ser igual a más, en este caso sería x, elevado a la n, que es 23, menos k, que es 15. Esto va a ser multiplicado por y elevado al cuadrado, y esto a su vez elevado a la k, que vale 15, menos 1. Entonces tendría que el término 15 va a ser igual. El más ya no lo considero porque yo sé que ese valor es positivo. Sería x elevado a la 23 menos 15, eso es igual a 8. Todo eso multiplicado por y elevado al cuadrado, y eso elevado a la 15 menos 1, 14. Entonces yo ya puedo hallar el término 15. Esto va a ser igual a x a la 8 por y elevado a la potencia de potencia, sería 2 por 14, 28. Entonces yo tengo el término 15 para este cociente notable, x a la 8 por y a la 28. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, hallar el término segundo de mi cociente notable, 64x a la 6 menos 729y a la 6 sobre 2x más 3y. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder hallar el segundo término tengo que darle la forma a este cociente notable. O sea, tengo que tener el valor de 2x y 3y presente en la parte del dividendo. Entonces yo tendría 2x, como es menos, le coloco menos 3y. En este caso le voy a elevar a un determinado exponente para obtener los valores que tengo en el dividendo. En este caso sería 2x elevado a un exponente para obtener 64x a la 6. Eso vendría a ser a la 6, porque acá tengo x a la 6, entonces este x debe estar elevado a la 6. 2 a la sexta, 64. De la misma forma, 3y elevado a un exponente para obtener 729 por y a la 6. Como es y acá está y a la 6, simplemente sería elevado a la sexta. Y 3 a la sexta, 729. Todo esto sobre 2x menos 3 más 3y. Entonces ya tengo la forma. Entonces vamos a hallar el segundo término. En este caso, como me pide ahí el segundo término, el valor de acá va a ser igual a 2. Y el valor de n, que es el exponente, va a ser 6. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. En este caso, como observo que hay menos y más, se usa otra fórmula. Entonces la fórmula para hallar t de k, en este caso va a ser igual a menos 1 elevado a la k menos 1, todo eso por el primer término, que es 2x, elevado a la n menos k, y el segundo término, que es 3y, elevado a la k menos 1. En este caso se le agregó menos 1 elevado a la k menos 1. Esto se agrega siempre y cuando acá sea menos y más, o ambos sean positivos. Entonces, reemplazando, tendría que el valor de t de k, que en este caso es el segundo término, va a ser igual a menos 1 elevado a la k, que vale 2, menos 1. Todo esto por 2x elevado a la n, que vale 6, menos k, que vale 2. Todo eso por 3y elevado a la k, que vale 2, menos 1. Yo tengo que el segundo término va a ser igual. Menos 1 elevado a la 2 menos 1. Entonces sería menos 1 elevado a la 2 menos 1, 1. Todo esto por 2x elevado a 6 menos 2, 4. Todo esto por 3y elevado a 2 menos 1, 1. Entonces el segundo término va a ser igual. Menos 1 elevado a la 1 sale menos 1. Entonces, en otras palabras, va a ser el signo negativo. Acá tendría 2x a la 4 por 3y elevado a la 1. Entonces, el desarrollo sería de la siguiente forma. Tengo menos, lo coloco acá menos, tengo 2x a la 4
Ese 2x a la 4 es 2 a la 4, 16. Y x sería elevado a la 4. Todo esto por 3 por y elevado a la 1 se mantiene 3y. Entonces, siguiendo desarrollando eso, tendría menos 16 por 3, 48. Sería x a la 4 por y. Entonces ya tengo el segundo término para mi cociente notable. Va a ser menos 48x a la 4 multiplicado por y. Es el desarrollo de la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, hallar m más n si el término 25 del desarrollo del cociente notable x elevado a 129m menos a elevado a la 86n sobre x elevado a la 3m menos a elevado a la 2n, término 25 para ese cociente notable, dicen que es x elevado a la 270 por a elevado a la 288. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces, vamos a partir del cociente notable. En este caso hay que darle la forma. Tenemos que tener el x elevado a la 3m y el a elevado a la 2m en la parte del dividendo. Entonces yo colocaría acá que x elevado a la 3m, en este caso sería menos el valor de a elevado a la 2m. Tener presente que eso lo vamos a elevar a un determinado exponente. Observemos que x a la 3m debe elevarse un exponente para obtener x elevado a la 129m. En este caso va a ser 43, porque 3 por 43, 129. De la misma forma, 2 elevado a la 2n, elevado a un exponente para obtener 86n. Va a ser 43, porque 2 por 43, 86. Entonces ya tengo la forma. Todo esto sobre x a la 3m menos a la 2n. Vamos allá al término 25 para este cociente notable y una vez hallado ese término 25 voy a igualar con el dato. Entonces, hallando el término 25, donde k va a ser 25 y el valor de n, en este caso va a ser el exponente que es 43. Aplicando fórmula, tendría que el término 25 va a ser igual. Como ambos son menos, como se están restando en ambos lados, el valor va a ser positivo. El signo es positivo. Entonces reemplazaría. Tendría el primer valor o el primer término que es x elevado a la 13. Todo eso sería, eso se eleva a la n menos k, donde n vale 43, estoy aplicando de frente la fórmula, menos 25. Todo eso multiplicado por el segundo valor o término que es a elevado a la 2n, todo eso elevado a la k, que vale 25, menos 1. Entonces tendría que el término 25 va a ser igual a más, ya no lo considero más porque se considera que el valor es positivo. Por eso ya no voy a colocar el signo más. Sería entonces x elevado a la 3m, todo eso elevado a la 43 menos 25, que eso es 18. Todo esto por a elevado a la 2n, eso elevado a 25 menos 1, 24. Entonces yo tendría acá que el término 25 va a ser igual x elevado a 3m y todo eso elevado a la 18. Potencia y potencia, multiplicamos los exponentes. 3m por 18, eso es igual a 54m. Todo eso por a, igual potencia y potencia, multiplicamos exponente. 2n por 28, eso es 48m. Entonces ya tengo el término 25 para ese cociente notable. Pero a mí me dicen que el término 25 es igual a x elevado a la 270 por a elevado a la 288. Entonces estos dos valores los voy a igualar. Entonces igualando tendría que término 25, que es igual a x elevado a la 54m por a elevado a la 48n, va a ser igual también a x elevado a la 270 por a elevado a la 288. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar los exponentes de x y también los exponentes de a. Entonces yo tendría aquí, igualando los exponentes de x, tendría que 54m va a ser igual a 270. Y igualando los exponentes de a sería 48n va a ser igual a 288. El 54 que está multiplicando m pasaría a dividir, entonces el valor de m va a ser igual a 270 entre 54, eso es igual a 5.
y el valor de n va a ser igual. Este 48 que está multiplicando con n pasa a dividir. Sería 288 entre 48, eso es igual a 6. Entonces a nosotros nos piden m más n, donde m vale 5 y n vale 6. Entonces 5 más 6, eso es igual a 11. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, de la expresión de este cociente notable, me pide hallar el producto del término 18 por el término 25. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es darle la forma a este cociente notable. Entonces, para darle la forma, yo tengo que tener los valores que están en el divisor. Entonces tendría que colocar x al cuadrado por y, en este caso como es más, x al cubo por y al cuadrado. A eso le vamos a elevar a un determinado exponente para obtener lo que está en el dividendo. Entonces, tendría que x al cuadrado por y debo elevar a un exponente para obtener x elevado a 306 por y elevado a la 153. Entonces, observemos aquí, y está elevado a 153 y y está elevado a 1. Para que sea elevado a 153, simplemente colocaría elevado a la 153. Y 2 por 153 es 306. De la misma forma aquí, 3x al cubo por y al cuadrado, tengo que convertir la x elevado a 459 y y elevado a 306. En este caso yo observo que se va a elevar a la 153, porque 2 por 153 es 306 y 3 por 153 es 459. Entonces abajo tendría x al cuadrado por y más x al cubo por y al cuadrado. Este es x. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hallar primero el término 18. Hallando el término 18, tendría, si en este caso es el término 18, el valor de k va a ser igual a 18 y n, que va a ser el exponente, va a ser igual a 153. Entonces, aplicando fórmula, tendría que el término 18 va a ser igual. En este caso observo que ambos son más, entonces voy a usar la fórmula menos 1 elevado a la k menos 1, todo eso por el primer término que es x al cuadrado y elevado a la n menos k, todo eso multiplicado por el segundo valor o término que es 3x elevado al cubo por y al cuadrado, todo eso elevado a la k menos 1. Esa fórmula lo voy a aplicar. Reemplazando tendría t de 18 va a ser igual a menos 1 elevado a la k, que vale 18 menos 1. Todo esto por x al cuadrado por y elevado a la n, que es 153, menos k, que vale 18. Todo eso por x al cubo y al cuadrado, todo eso elevado a la k, que vale 18, menos 1. Tendría entonces el término 18 va a ser igual. 18 menos 1 es 17, y menos 1 elevado a la 17, o sea un número impar, va a ser simplemente menos 1, o sea un valor negativo. Entonces me quedaría el signo menos. Entonces vamos a operar esto. Tendría que x al cuadrado y, todo eso elevado a la 153 menos 18, eso es igual a 135. Todo eso multiplicado por x al cubo por y al cuadrado, eso está elevado a 18 menos 1, 17. Haciendo potencia de producto, tendría que el término 18 va a ser igual a menos. Como es potencia de producto, tendría que multiplicar esta potencia con cada uno de los exponentes de estos valores. Sería x elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 135. Potencia de potencia, multiplicamos esto con 2. Eso sería igual a 270. Por y a la 1 elevado a la 135, simplemente queda elevado a la 135. Por x igual, potencia de producto. Su potencia afecta a cada uno de ellos. En este caso sería x elevado al cubo elevado a la 17. Y 3 por 17, eso es igual a 51 por y elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 17, multiplicando exponentes, sería igual a 34. Entonces, yo puedo decir cuánto es el valor de, o el valor del término 18. Eso va a ser igual a menos. Acá tenemos multiplicación de bases iguales, x con x. Y también tenemos multiplicación de bases iguales de y y. Multiplicación de bases iguales en x elevado a la 270 por x elevado a la 51.
colocamos la misma base x y sumamos los exponentes. 270 más 51 es igual a 321. Todo eso multiplicado por y. La misma idea, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. 135 más 34, eso es igual a 169. Entonces ya tengo el valor del término 18 para este cociente notable. Ahora vamos a hallar el término 25. Recuerda que esto es lo que nos piden hallar. Término 25. Entonces vamos a hallar el término 25. Hallamos término 25. Término 25, no sé cuánto vale. En este caso el valor de k va a ser igual a 25 y el valor de n va a ser igual al exponente, que es 153. Aplicando la fórmula, tendría que el término 25 va a ser igual. Tener presente, como ambos son más, vamos a escribir la fórmula menos 1 elevado a la k menos 1, todo eso por el primer término, que es x al cuadrado y, todo eso elevado a la n menos k, todo eso multiplicado por el segundo término, que es x al cubo por y al cuadrado, todo eso elevado a la k menos 1. Reemplazando, tendría que término 25 va a ser igual a menos 1, todo eso elevado a la k, que vale 25, menos 1, todo eso por x al cuadrado por y por n, que vale 153, menos k, que vale 25. Todo eso por x al cubo por y al cuadrado, todo eso elevado a la k, que vale 25, menos 1. Sigamos desarrollando, tendría que el término de 25 va a ser igual. Tengo menos 1 elevado a la 25 menos 1. 25 menos 1, 24. Y menos 1 elevado a la 24, que es un exponente par, sale 1 positivo. Entonces este signo de acá va a ser positivo. Entonces yo tendría aquí que x al cuadrado por y va a ser elevado a la 153 menos 25. Eso es igual a 128. Todo esto por x al cubo por y al cuadrado está elevado a la 25 menos 1. Eso es igual a 24. Entonces tendré que el término 25 va a ser igual, que es positivo, signo más, que sería producto de potencia de producto. Entonces la potencia afecta a cada uno de los exponentes. Sería igual a x elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 128. Sería una multiplicación de exponentes, sería igual a 256. Todo eso multiplicado por y, que está elevado a la 128. Simplemente 128. Igual por x, que es elevado a la 3 y a su vez está elevado a la 24. Recuerda que esto es potencia de producto. Entonces sería multiplicación de exponentes, sería igual a 72. Todo eso por y igual. Potencia de potencia, 2 por 24 es igual a 48. Entonces tendré que el término 25 va a ser igual. El signo más ya no lo coloco. Se asume que es positivo. Entonces multiplicaría las bases iguales. Los exponentes se suman. Entonces colocaría x y 256 más 72 es 328. Todo eso por y igual. Multiplicación bases iguales, los exponentes sumamos. 128 más 48, eso es igual a 176. Entonces, miren, ya tengo el valor de t de 18, el término 18, y ya tengo el valor del término 25. Nos piden t de 18 por t de 25, donde t de 18 vale menos x elevado a 270, perdón, vale x elevado, vamos a escribirlo aquí, acá al costado 11. T de 18 por t de 25, t de 18 vale menos x elevado a 321 por y, que es 169. Todo eso por t de 25, que lo tengo acá, que es positivo, x elevado a 328 por y, que está elevado a la 176. La misma idea, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman de la misma forma con y. Entonces, menos, todo es menos, sería el valor de x, sumaría los exponentes. 321 más 326, ese es igual a 649. Por multiplicación de bases iguales en la y, los exponentes se suman. Sería y
elevado a la 169 más 176 es igual a 345. Entonces la multiplicación del término 18 por el término 25 va a ser igual a menos x elevado a la 649 por y elevado a 345. Entonces eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. Me dice, si el cociente notable x elevado a la m al cuadrado más 2 menos y elevado a la 3m elevado al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado más y a la cuarta, me dice que origina un cociente notable, calcular los valores que toma m. Me pide ya el valor de m. Entonces, para un cociente notable, se sabe que la división entre los exponentes son iguales. En este caso, tendría que la división de m al cuadrado más 2 entre 2 va a ser igual a la división entre el exponente 3m al cuadrado entre 4. Es una propiedad de los cocientes notables. Entonces, de esta ecuación voy a hallar el valor de m. Multiplicando en aspa tendría 4 por m al cuadrado más 2. Todo esto va a ser igual a 2, multiplicaría con 3, sería 6, m al cuadrado. 4 por m al cuadrado, 4m al cuadrado, más 4 por 2, 8, igual a 6m al cuadrado. Este 4m al cuadrado pasaría a restar, tendría que 8 va a ser igual a 6m al cuadrado menos 4m al cuadrado, 2m al cuadrado. Ese 2 pasaría a dividir y tendría que el valor de m al cuadrado va a ser igual a 8 entre 2, 4. Lo que yo voy a hacer acá es sacar la raíz cuadrada. Este 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada, entonces yo tendría que m va a ser igual. Al pasar como raíz cuadrada va a tomar los valores m, un positivo y un negativo. En este caso sería más menos raíz cuadrada del valor 4. Sacando la raíz cuadrada, el valor de m va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces los valores de m, ¿cuáles vendrían a ser? Viene a ser menos 2 y viene a ser 2. Tener presente aquí que tanto si m vale menos 2, elevarlo al cuadrado sale 4. Y al ser 2 positivo, elevar al cuadrado también sale 4. Entonces los valores que toma m van a ser dos valores. Uno es el menos 2 y el otro es 2. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 9.